¿no? O sea, bien de abajo. Sí, o sea, empezaste como cualquier otra persona con el recorrido que hay que hacer. Exacto. Sí. Bueno, a partir de esta historia entonces mencionaron Genexus, Artech. ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿cómo nace Artech? ¿Qué es Artech? Nosotros somos una compañía de software que hacemos básicamente un producto que se llama Genexus. Después vamos a hablar de qué se trata, digamos. Okay. Si quieres te cuento la historia de cómo surgió. Me interesa mucho. Mi socio y yo, Breogán, trabajábamos como consultores en Brasil. Trabajamos para una gran compañía en Brasil, hacíamos servicio de consultoría. Y un día dijimos, la realidad es que tenemos buenos clientes, pero no siempre nos va bien. Digo. Como que a veces hacíamos las cosas mejor y otras veces las hacíamos un poquito peor. Es decir, no era, lo que conseguíamos hacer no era siempre igual. Entonces, no habrá una manera más industrial de hacer lo que estamos haciendo, digamos. Sistematizar. Sistematizarlo, sentíamos. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a quedar, después del horario de trabajo, nos habían dado, era una empresa enorme que tenía un mainframe en esa época, que era una cosa muy valiosa. Entonces nos daban en la noche y nosotros programábamos para tratar de automatizar nuestro trabajo. ¿Cuántos años tenías, Nicolás, vos? Yo tendría 23, 24 años. ¿Recién salido de la universidad? Sí, recién salido de la universidad. ¿Y Breogán? Breogán tiene 20 años más que yo. ¿Tiene 20 años más que vos? Sí, en realidad yo lo conocí porque él era mi jefe. Ajá. Digamos, o sea que son de dos generaciones distintas. Totalmente, sí, pero con la misma pasión, digamos. Claro. Él era jefe de un centro de datos muy importante de Uruguay. Él era el número 1 y yo era una empresa pública, yo era administrativo sexto. Administrativo sexto es el último orejón del tarro. O sea, tenés que pasar por quinto, cuarto. Ingresé a las oficinas públicas como administrativo sexto y egresé como administrativo sexto. No, por ese lado no iba la... Bueno, el asunto que nos dedicamos en la noche a tratar de automatizar ese proceso. Y tuvimos mucho tiempo y nada, me acuerdo que teníamos el programa que queríamos hacer en ese momento se imprimían en papel, era una resma de papel así enorme y no funcionaba y nunca llegamos a nada. Ya habíamos perdido prácticamente las ilusiones y vino un amigo un día, hemos tenido suerte en todo esto, y vino un amigo, me da un disquete, esos 5 1/4, me dice, toma, fíjate este programa a ver qué es. Y era un lenguaje de inteligencia artificial, una cosa académica, de lo más rara, digamos. El asunto es que yo lo agarré y empecé a trabajar con él y en una semana conseguí hacer lo que habíamos tratado de hacer en 6 meses y no habíamos podido. Es decir, de alguna manera un prototipo de automatizar ese proceso de consultoría que queríamos hacer. Entonces en un momento dijimos, bueno, esto es interesante, digamos, esto es Es interesante lo que estaba en ese disquete. Lo que habíamos hecho con ese disquete. Digamos, con ese lenguaje de inteligencia artificial habíamos hecho algo que pensaba, digamos. Básicamente lo que hicimos es un programa que hacía programas. Bien. Eso era lo que hacíamos. Es decir, en vez de pensar el programador, pensaba ese disquete. Te ibas un escalón atrás. Un escalón atrás, una industrialización, un proceso, en vez de hacer algo artesanalmente, hacerlo en escala industrial, digamos, de forma industrial. Y entonces en ese momento dijimos, bueno, vamos, digamos, esto puede ser un lindo proyecto. Nosotros éramos consultores, así que nos veíamos nosotros como proyectos. Claro. Entonces dijimos, ¿por qué no vendemos este proyecto a una empresa en Estados Unidos? Nosotros no queríamos hacer una empresa, teníamos un proyecto y ahí empezamos a pensar, incluso yo le empecé a poner cifra a la cosa, entonces lo puedo vender en $100.000, $150.000, que para mí era una cosa espectacular. Y me acuerdo, iba por Montevideo en el colectivo, ¿no? 23 años. Claro, iba en el colectivo y miraba para afuera y miraba los autos y decía, me podría comprar este auto, ¿no? Entonces fuimos a Estados Unidos a tratar de vender el proyecto, ¿no? Y bueno, ahí nos encontramos un poco con la realidad, digamos. El primero nos atendía siempre el gerente de ventas, quería que representáramos el software de ellos en Montevideo, en Uruguay. Le decíamos, no, mire... Es al revés. Es al revés, yo le quiero vender algo. Y dice, no, como usted de Uruguay no puede vender, digamos. Usted acá viene a pedir representaciones. No, yo le Y por favor. Claro, tenemos que pasar por un montón de cosas. Bueno, el asunto es que recorrimos un montón de compañías, en todas nos fue mal, hasta que en una nos fue muy bien. En una nos fue muy bien, empezamos a avanzar, nos pidió algunas cosas y dice, bueno, en un momento el gerente de investigación y desarrollo dice, voy a comprar el proyecto, dice, pero necesito estas cosas, lo que nos parecía muy difíciles, pero bueno, volvimos, trabajamos, conseguimos hacerla, cuando teníamos todo,
¿Todo eso en simultáneo con el otro trabajo? Sí, todo eso en simultáneo. Porque había que mantener el ingreso, todo obviamente. Eso en simultáneo y en determinado momento, porque eran viajes en realidad, porque nosotros queríamos hacer un proyecto. Claro. Viajábamos Claro, y un cliente después más. trabajamos en la noche tratando de hacer eso. Y esta persona de una compañera, ya no existe más la compañía, se llama Aston Tate, que fabricaba D-Base. En su momento, en la década del 80, era una compañía enorme de software, más grande que Microsoft, por ejemplo. Y ella decide comprarnos el proyecto. Ya tenía todo, era todo bárbaro. Y esas cosas que pasan en las compañías importantes es ese trimestre anduvieron mal en las ventas y alguien decide hay que bajar los costos, tenemos que echar gente y nos echan. Tuvimos la enorme suerte que nos echan al tipo que iba a comprar el proyecto. Entonces lo echaron. Entonces ahí dijimos, bueno, mira, ¿qué hacemos, digamos, no? Entonces ahí me acuerdo con Brogan en un subte en Nueva York, y dijimos, mira, en realidad, ¿creemos en esto o no creemos? Si creemos, tenemos que hacer una empresa. Si tenemos que pasar, digamos, había que pasar la prueba ácida del mercado. Claro. Y Nicolás, hacer la empresa, ¿qué significaba fundamentalmente? Invertir horas y dinero en terminar de desarrollar ese producto. De desarrollar ese producto, exacto. Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nos jugamos y decimos, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, vivíamos ambos en Brasil, yo me vine a Montevideo, entonces lo que hacíamos era, Brogan seguía trabajando en la parte de consultoría y yo programaba en Uruguay con costos mínimos. Para que tengas una idea, digamos, de cuál era nuestra situación, yo me acuerdo, hay una revista política en Uruguay, digamos, como en todos los países, que sale una vez por semana, pero es una revista, digamos, calculo que debe salir $1 o $2, digamos, por semana, y mi sueño era poder comprarla, digamos, toda la semana. No podíamos comprar, no podíamos darnos el lujo de... Economía de guerra. De guerra, total. Sí. Y así estuvimos básicamente el año 85, hasta que hicimos la primera versión en el año 89. Así que estuvimos varios años trabajando... En el desarrollo. Solo en el desarrollo, trabajando para adentro, para la desesperación total de mi familia, sobre todo de mis suegros, ¿no? Que se preguntaba, ¿este tipo qué estaba haciendo, digamos, ¿no? ¿Cuándo se iba a dedicar a trabajar, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero después le diste una buena noticia. Después se quedó muy contento. Claro. Después se quedó, con el paso del tiempo se quedó muy contento, digamos. Pero en ese momento había que apostarlo, ¿no? Si yo fuera suegro ahora, lo mataba también al que hiciera eso. Pero en ese momento yo estaba convencido que estaba bien, digamos. Buenísimo. La consulta es, ¿cómo se pasa de esa conversación en el subte de Nueva York a tener presencia en 30 países desde Montevideo? Vamos a ir, si me permiten, a una tanda y cuando volvemos contestamos esa pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien.